Alto Egipto, siglo VIII. Un monje pide su última voluntad: ser enterrado con el libro que lo desveló durante toda su vida. Invierno de 1886. Sección cristiana de un cementerio en Alto Egipto. Un grupo de arqueólogos franceses buscan piezas y se topan con el cajón que encierra al monje. Lo abren y encuentran en sus brazos un antiguo libro y con él la confirmación de una sospecha. El Evangelio de Pedro existe. Durante más de 1500 años, la cristiandad había conocido a Cristo a través de las palabras de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora despertaba a otra verdad. Es un evangelio que guarda muchas diferencias con lo que se nos dice de Pedro en los 4 evangelios canónicos y especialmente con respecto al episodio de la resurrección. ¿Qué es lo que diferencia al evangelio de Pedro de los evangelios oficiales? El relato de la resurrección de Jesús, que está reconstruida, está ampliada, está aumentada, tiene mayor fantasía y tiene un mayor rol Pedro. Involucra mucho más a los grupos judíos como arrepintiéndose de no haber aceptado a Jesús en su momento. En el Evangelio de Pedro, a diferencia del resto de los evangelios, se nos narra y se nos describe a detalle completamente el episodio de la resurrección. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Otra de las enormes diferencias que hay entre el Evangelio de Pedro y el resto de las cosas que sobre Pedro se nos cuentan en los Evangelios es que efectivamente en el Evangelio de Pedro se dice que el responsable de la ejecución de Jesús no fue Pilatos, sino Herodes. Pero además relata el momento de la resurrección, que el centurión y sus compañeros de guardia se apresuraron a ir a visitar a Pilatos por la noche, abandonando el sepulcro y contándole sobre la resurrección. Entonces todos le rogaron, sumisos, que ordenase al centurión y a los soldados no decir nada de lo que habían visto, porque siendo culpable del mayor pecado ante Dios, nos importa no caer en manos del pueblo judío y no ser lapidados. Y Pilatos ordenó al centurión y a los soldados que nada dijesen. Si no se hubiera guardado silencio respecto a la resurrección de Jesús, supongo que hubiera sucedido lo mismo. Lo que sí es muy importante es ver por qué los evangelios canónicos enfatizan tanto que la resurrección fue una resurrección carnal. ¿Por qué importa tanto al cristianismo canónico enfatizar la carnalidad de la resurrección, mientras que para el gnosticismo la resurrección de Jesús es algo que se apercibe y que se percibe de manera interna, de manera espiritual? Esta es la gran diferencia que se encuentra entre el Evangelio de Pedro con los evangelios oficiales. ¿Quiénes presenciaron realmente la resurrección de Jesús? El resto del texto es muy similar a los relatos de los 4 apóstoles que incluye la Biblia. Tal semejanza despierta algunas sospechas. ¿Cuándo fueron escritos unos y otros? ¿Quién escribió antes el milagro de la resurrección? Realmente no sabemos quién escribió los evangelios en el Nuevo Testamento, ni sabemos quién escribió estos otros evangelios, pero probablemente fueron escritos luego a partir de cosas que fueron transmitidas de boca en boca. Pueden haber sido escritos a finales del siglo I, como el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, o durante el siglo II. Todos se escribieron a partir de las historias contadas por los seguidores anteriores de Jesús. Cuando comparamos los evangelios, en muchos casos el mismo dicho aparece en contextos literarios diferentes, lo que prueba que ya existía de alguna manera una flexibilidad en la transmisión de la tradición en el cristianismo antiguo, y conocían la frase, pero no siempre sabían en qué contexto habían sido dichos, y por eso cristianismos diferentes habían reconstruido esos contextos diferentes, y los evangelios son la prueba de que esos dichos parecen haber funcionado, sido transmitidos de una manera independiente, sin el contexto histórico narrativo original. ¿Corresponden entonces los 4 evangelios canónicos a las plumas de Lucas, Marcos, Mateo y Juan? A medida que va transcurriendo el tiempo de la muerte o desaparición de Jesús, los textos pierden cada vez mayor valor, es decir, pierden valor una y otra vez.
Si ya estás escribiendo un escrito 4 siglos después de la muerte de Jesús, ¿qué parte de ese escrito es verdadero? ¿Dónde quedaron esas enseñanzas? Es más, retornemos a los evangelios canónicos, los que están en la Biblia. No son de Lucas, no son de Juan, no son de Mateo ni de Marcos. Los evangelios revelan la vida de Jesucristo durante cientos de años. Los cristianos solo contaron con la versión de Lucas, Mateo, Marcos y Juan. ¿Qué misterio guardaban los evangelios prohibidos que fueron borrados de la faz de la tierra? Continúa viendo la Biblia prohibida, Evangelios prohibidos. Y a continuación, no te pierdas la ira de Dios, solo por History. Déjate llevar.